Josué Trillo Jaramillo. Los modelos de integración se vinculan preferentemente con las teorías políticas, normativas y empírico-analíticas. Como características generales de los modelos de conflicto podemos recordar las siguientes. Acentúan la importancia y gravitación de la divergencia de intereses en la sociedad. Presentan al consenso como un encubrimiento de las verdaderas relaciones fácticas de poder. Salvo las teorías sobre élite-masa, en general se ubican en forma militante en la lucha contra las desigualdades sociales. Los conceptos políticos que preferentemente utilizan los modelos de conflicto son, primero, el conflicto entre grupos, segundo, la lucha de clases y por último, el conflicto élite-masa. En la historia de las teorías políticas, estos modelos en general fueron difundidos por autores heterodoxos, secesionistas, no integrados a los paradigmas dominantes en cada época, opositores a los sistemas establecidos. La visión dominante aceptada en cada época fue la de ver al conflicto como un mal, al punto que aunque aceptando el derecho de resistencia a la opresión. Por ejemplo, Santo Tomás o el Padre Suárez se limitaba y condicionaba estrechamente su ejercicio, en la medida en que aunque la tiranía pareciera más soportable que el conflicto entre partidos. Diferentes teorías políticas que podemos encontrar según Arnoletto son las siguientes. Las teorías normativas. Esta teoría, como ciencia práctica, apunta a perfeccionar la gestión política. Los autores que militan en esta corriente se oponen a la separación positivista y neokantiana entre el ser y el deber ser de la política. Atribuyen a esa separación la falta de educación política, de la inmadurez política de gobernantes y gobernados. Estas teorías acentúan la importancia de las teorías del gobierno y de la administración, en detrimento de los temas relacionados con la participación pública. En síntesis, podemos decir que las teorías normativas han promovido el estudio de las ideas políticas, que han hecho sugerencias valiosas sobre temas significativos para la investigación empírica y que su aporte es muy importante para neutralizar la irracionalidad en los planteos del deber ser. También tenemos las teorías empírico-analíticas. También suelen ser llamadas teorías deductivo-empíricas o empírico-general inductivas. Se basan en distintas variedades de la lógica científica neopositiva. No hay en ella un acuerdo completo sobre los alcances posibles de una teoría, fuera de su carácter sistemático, que permita describir, explicar y precedir sucesos mediante deducciones formales no contradictorias. Algunos autores como Taylor Person sostienen la posibilidad y conveniencia de construir teorías generales. Otros como Robert Merton solo consideran viables, al menos por ahora, las teorías de alcance medio. Y por último tenemos las teorías crítico-dialécticas. El análisis de las teorías crítico-dialécticas difiere de los demás. Hemos tomado en cuenta la concepción marxista de la estrecha relación entre teoría y praxis, de modo que hay frecuentes referencias a la aplicación de las ideas. En los hechos se puede describir una teoría empírico-analítica prescindiendo de sus posibilidades de aplicación práctica. Basta con que su descripción-explicación sea pertinente. No ocurre lo mismo con las teorías crítico-dialécticas, cuyo compromiso con la acción se plantea desde la misma teoría. Muy buena tarde. En el día de hoy nos corresponde tratar el tema de ciencia política según el señor Eduardo Jorge Arnoletto. Eduardo Jorge Arnoletto ha sido un profesor de introducción a la ciencia política y a las relaciones internacionales, así como a la ciencia política y teoría políticas, entre otros. Es autor de varios libros, entre los que se encuentran aproximaciones a la ciencia política, cuestiones fundamentales de ciencia política, aproximaciones a la ciencia política, cursos de teoría política, glosario de conceptos políticos, la gestión organizacional y cursos de teoría pública, política, la gestión organizacional pública, teoría de la administración pública y toda la teoría de política a comienzos del siglo XXI. Las teorías políticas ofrecen razones en favor siempre del orden entre los saberes humanos,
la política ocupa el lugar más prominente en el pensamiento clásico, como la ciencia práctica, ciencia del hacer, de la no especulación teórica como la lógica y la matemática, ni de la creación como la retórica, la música o la poesía. Algunos enfoques teóricos que tiene pues las teorías políticas. Nos estamos refiriendo a temas tales como la representación y participación, la legalidad y la legitimidad, democracia real, la ideología, mito simbólico y político, la utopía y la ucranía. En estos últimos años han ocurrido hechos relevantes en el mundo y hemos presenciado el comienzo de un verdadero cambio de época, de resolución aún incierta. La ciencia política, las teorías políticas han procurado siempre buscar orientaciones para las problemáticas del devenir del mundo, y lo mismo está ocurriendo ahora con la emergencia de nuevas visiones sobre temas tradicionales y de temas nuevos, explorando enfoques que atienden siempre la complejidad y la incertidumbre con procesos de integración conceptual y de metodológicas con otras disciplinas, con trabajos interdisciplinarios y un fuerte sesgo hacia la aplicación de prácticas de sus aportes. Para enfrentar las duras e inciertas condiciones de los actuales procesos sociopolíticos, económicos y culturales, hoy la ciencia política está siendo reconocida como una ciencia, una disciplina científica autónoma. La ciencia política, en sus manifestaciones académicos e institucionales, pues ha cumplido un doble rol, como ciencia auxiliar de los gobernantes y como ciencia crítica, sobre todo esclarecedora en respecto a la política práctica. Hay dos tipos de modelos en el campo político: los modelos de integración y de orden y los modelos de conflicto, que responden a dos maneras divergentes de entender la esencia de lo político. Según K. von Boehme, los modelos de integración y de orden presentan los siguientes rasgos. 1. Destacan la existencia y gravitación de un interés colectivo o bien común. 2. En política internacional destacan la importancia del interés nacional y entienden la paz como un equilibrio de intereses nacionales en aras de un bien común universal. Y 3. Consideran que las desigualdades sociales son fundamentalmente necesarias para el sostenimiento de una sociedad. En sus estudios, pues se privilegian la búsqueda de los mecanismos de equilibración de la dinámica social. Los conceptos que preferentemente utilizan estos modelos como centrales para sus explicaciones, pues son muy importantes, como son el Estado, el poder, el sistema político, la socialización política, la cultura política, el estilo político y la democracia. Como características generales de los modelos de conflicto, pues tenemos ahorita para recordar algunas. Acentúan la importancia y la gravitación de la divergencia de intereses de la sociedad. Presentan al consenso como un encubrimiento de las verdaderas relaciones fácticas del poder. Salvo las teorías sobre élite y masa, en general se ubican en forma militante en la lucha contra las desigualdades sociales. En la historia de las teorías políticas, estos modelos generales, pues en general fueron difundidos por autores heterodoxos, opositores a todos los sistemas establecidos en las diferentes formas de gobierno. Los conceptos que preferentemente utilizan estos modelos políticos, pues son centrales, los que ya anteriormente mencioné, que son Estado, poder, sistema político, socialización política, cultura política, estilo político y democracia. Tanto en la antigua teoría como del Estado, como el enfoque institucionalista de la ciencia política, el concepto central es el Estado. Y en el enfoque sociológico y conductual de la ciencia política, el concepto más relevante es el poder. Actualmente quizás el concepto de ordenación entre los dos campos, pues más importante será el sistema político. Con este abreboca, pues le damos paso a mi compañero, quien va a darles de manera más pausada cada una de las teorías que el doctor Eduardo nos presenta en todo su libro. Muchas gracias.
La realidad social de Chut. Para entrar en materia debemos tener presente primero qué es la fenomenología. Viene del griego phainomenon, lo que se manifiesta, lo que se muestra, fenómeno. Y de la palabra logo, que significa estudio o tratado. Entonces la fenomenología es el estudio de los fenómenos. La fenomenología es una corriente idealista, subjetiva, dentro de la filosofía que se propone el estudio y la descripción de los fenómenos de la conciencia, dicho de otro modo, de las cosas tal y como se manifiestan y se muestran en la conciencia. Ahora bien, Chut pertenece a la tradición filosófica, a esta tradición filosófica. Tiene un enfoque microsocial, es decir, pone atención en aquellos procesos que no tienen que ver solamente con las estructuras sociales, sino que tienen que ver con los sujetos, sus acciones, la intersubjetividad, la cotidianidad y el sentido común. Toma en cuenta al individuo como una unidad fundamental del todo social. Este trabajo de Chut tiene sus orígenes en dos aspectos importantes de Max Weber y Edmund Husserl: lo teórico y lo metodológico. De Max Weber toma la teoría de la acción racional y el método de los tipos ideales. De Edmund Husserl toma la teoría del mundo de la vida y el método de reducción fenomenológico conocido como Epoche. En la acción racional, de acuerdo a Weber, todas las personas llevan a cabo acciones, como cantar, acción de ir al baño, ejercer una labor, todo eso son llamadas acciones subjetivas. Producen sentido para él, tiene una razón para él. Eso es un sentido mental, o mentado, o subjetivo. Aunque estén fuera del sentido común, el sentido común, también conocido como sentido social. Producir sentido es que todas las acciones tienen una finalidad, se orientan hacia un fin. Ahora, entonces, ¿qué es la acción racional? Para esto, entonces, tomamos lo siguiente. Todos los sujetos realizan unas conductas o comportamientos que las orientan hacia otros sujetos. Esto es la acción racional. Si no las orientan hacia otros sujetos, simplemente son conductas o comportamientos. Cosa que no comparte Chut. Para Chut, todas las acciones, pensadas o no, son sociales. Entonces, ¿qué es el sentido común? La sociedad, el colectivo, constantemente produce conocimiento, saber, que se acumula a través de la evolución del ser. Este saber es un saber o tipo de conocimiento fundamental en la parte central de la sociedad. Lo que no se acomete al sentido común, aunque tenga sentido para el sujeto, es considerado una enfermedad, es considerado locura. ¿Qué es la cotidianidad o el contexto sociocultural? Entonces, para eso debemos decir que todas las acciones son sociales y racionales si están dentro de un contexto, dentro del mundo práctico natural, también conocido como mundo de vida, como mundo vital o vida cotidiana. En este contexto es donde las acciones del sujeto buscan resolver un problema, o sea, van a un objetivo o a un fin. El contexto sociocultural se da por sentado, es asumido como algo dado, no se cuestiona, es práctico y natural, es decir, el mundo existe. Esto le permite actuar al sujeto de manera práctica y natural. Si entra en un constante cuestionamiento de la existencia del mundo, no realizará ninguna acción. Y si el sujeto se queda constantemente cuestionando, entraría en una crisis existencial. ¿Qué es la intersubjetividad? La garantía de que las dos cosas existan es que existen porque una sociedad las ve, las observa, percibe lo mismo que el sujeto.
no está en lo que el sujeto perciba. Y la garantía de que el sujeto exista es que está dada porque el otro indica que existe. O sea, el sujeto existe porque el otro le indica que existe. Esto permite señalar que el sujeto está en medio de un proceso de socialización. Hay una relación entre los sujetos. Espero les sea útil esta información. Gracias. Buenos días. Mi nombre es Vitania Guadrón Forero, estudiante de doctorado en educación en el curso de Sociopolítica y Educación orientado por el profesor José Javier Tarazona en el doctorado en educación de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador. En el día de hoy vamos a compartir sobre la posmodernidad de Bauman. Bauman fue un sociólogo, filósofo y ensayista polaco de origen judío. Se ocupa de cuestiones como las clases sociales, el socialismo, el holocausto, la hermenéutica, la modernidad y la posmodernidad, el consumismo, la globalización y la nueva pobreza. Desarrolló el concepto de la modernidad líquida y acuñó el término correspondiente. Bauman nació en Poznań, Polonia, el 19 de noviembre de 1925 y murió en Leeds, Gran Bretaña, en enero del 2017, cuando tenía 91 años. Dentro de sus obras encontramos 60 libros aproximadamente y más de 100 ensayos, los más importantes sobre modernidad líquida. Recibió premios el Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, el premio Amalfi de Sociología y Ciencias Sociales en 1992 y el premio Teodoro W. Adorno en 1998. Bauman intenta dar cuenta de la precariedad de los vínculos humanos en la sociedad individualista y privatizada, marcada por el carácter volátil y transitorio de sus relaciones. En cada una de sus obras que escribió contemplaba la modernidad sólida y la modernidad líquida. La modernidad sólida la miraba desde el poder totalitario y aplastante, la preocupación por el orden, el capitalismo pesado, la emancipación, la división del trabajo, la cultura de las masas y los valores inamovibles. Mientras que en la modernidad líquida, Bauman miraba los nuevos poderes globales, la privatización, la estructura social basada en el territorio, los nuevos núcleos de poder económico, los vínculos volátiles, el trabajo inestable y la individualidad que reina en este momento en nuestra nueva era de la sociedad. La modernidad líquida, como la llamaba Bauman, la podemos mirar desde varias aristas, desde la emancipación, desde el trabajo, desde el espacio y el tiempo, desde la individualidad, desde el miedo y desde la comunidad. La emancipación, Bauman la miraba desde la libertad subjetiva o la libertad objetiva según la necesidad de liberación de cada individuo. La emancipación, las personas pueden sentirse satisfechas de lo que les toca, aunque diste mucho de lo que objetivamente es satisfactorio. La individualidad, cada ser en esta sociedad está logrando llegar a sus metas pensando solo en ellos. El individuo se delega la función de autoidentificarse con identidades flexibles y cambiantes, mientras los vínculos sociales se van diluyendo cada vez más. En el espacio y el tiempo no tenemos barreras, tenemos diferentes maneras de estar en un espacio o comunicarnos a través de las redes, de los sistemas de transporte que nos comunican
y nos mantienen en contacto, vínculo en esta sociedad cambiante y globalizante. El espacio y el tiempo, el espacio Bauman lo especifica en un espacio público, donde lo público facilita el consumo, la unidad y la seguridad. Y el espacio civil son las ciudades de la modernidad líquida que permiten en menor medida el aprendizaje y el desarrollo del arte de la civilidad. La habilidad para protegerse del otro y al mismo tiempo afrontar la otredad sin forzar a la asimilación o atacarlo. Las ciudades de la modernidad líquida permiten en menor medida el aprendizaje y el desarrollo del arte y de la civilidad. El trabajo se puede dar desde el área agrícola o desde los grandes emporios, desde los nuevos modelos de trabajo. El trabajo está relacionado con el ingreso de la comunidad o del individuo. La comunidad en su grupo tiende a no tener un vínculo común, sino a enfocarse en la individualidad, al logro personal, a la meta individual. La comunidad se ve como una postulación, un proyecto común, más no una realidad innata, en tanto necesitan ser defendidos para sobrevivir. Aparece el miedo, que le da el nombre al miedo, a la ignorancia, a la vulnerabilidad y a la incertidumbre respecto a aquello que hay que hacer y que puede o no hacerse para cambiar estas situaciones. El contexto Bauman lo mira desde lo social, donde los detalles más insignificantes de nuestras vidas son registrados y examinados como nunca antes, y con frecuencia los vigilados colaboramos voluntariamente con los vigilantes. La cultura ha perdido su rol misional, ya no busca ni se utiliza para ilustrar e iluminar al pueblo, sino para seducirlo. El contexto económico crea las necesidades nuevas y a la vez garantiza la permanente insatisfacción de las que ya están afianzadas. En lo político, la modernidad sedentaria es gobernada por una élite nómada y extraterritorial globalizante. Los retos de la educación en la modernidad líquida. En el ayer, los estudiantes o la educación estaba enfocada en hacer un estudio, tener un anhelo, un deseo y llegar a satisfacerlo con un título. Se adquirían mediante diferentes aprendizajes, roles, secuencias, unas determinadas procesos para llegar a una satisfacción. Era un aprendizaje duradero. Mientras que hoy estamos en un quiero hacerlo, en una rapidez, en todo es volátil, todo es desechable, todo es líquido, todo fluye, y los aprendizajes no son permanentes, sino que son efímeros y momentáneos. Estamos totalmente conectados, el conocimiento está regado por todas partes. Es la manera como el estudiante y el docente están intermediando en adquirir ese conocimiento. En este momento todo fluye y prácticamente nada nos influye. En conclusión, Bauman muestra la modernidad como un presente volátil que fluye y cambia constantemente, donde el ser humano depende de sí mismo y se tiene que mover en un medio igualmente inestable, donde las oportunidades son del ya, los trabajos van y vienen y la economía está regida por una globalización y el poder de la adquisición. Entre más tiene, más valgo, más hoy. Estamos inmersos en la cultura de comprar, de adquirir, de la novedad, del nuevo celular, del nuevo carro, de la nueva forma de vestir, incluso hasta de hablar. Todo está cambiante y fluye cada instante. Es impredecible qué va a pasar con nuestra sociedad. Muchísimas gracias por su atención.